Hola, les doy la bienvenida a esta segunda clase del módulo Operaciones de Aprovisionamiento Agroindustrial. Como ven, ya hemos visto la semana pasada, tuvimos una videoclase, esta es la segunda, y vamos a seguir con la misma unidad de aprendizaje, es lo mismo, es una continuación. Entonces vamos a ver aquí cuáles son las principales labores de almacenaje en bodegas agroindustriales de acuerdo a los procesos productivos. Ya veíamos en la primera clase el primer punto, ahí habíamos quedado, ¿cierto? En la recepción de la mercadería. Dentro de estas labores, las principales labores, ¿cierto?, de almacenaje, teníamos la recepción de mercadería, vista, su verificación, el movimiento o flujo interno, almacenaje y custodia, preparación de pedidos y la consolidación de carga, despachos de mercadería y gestión e información relativa a stock, flujos, demandas, etc. Estas podemos decir que son las principales. Podrían haber otras, claro, pero si vamos a priorizar y vamos a resumir cuáles son las que consideramos las principales, podemos perfectamente clasificarlas en estas 7 labores. Como decía, ya habíamos visto en la primera clase, el primer punto, recepción de mercadería, y ahora vamos a seguir entonces con la verificación. ¿Qué significa la verificación? Consiste en determinar cuando los artículos llegan, ¿cierto?, a una bodega de almacenaje. Lo primero que hacemos es recepcionarlos, como vimos, y la verificación. Como tenemos señalado aquí con amarillo, yo voy señalando las cosas que me parecen más importantes de ir reteniendo para ir conformando la idea general. Es la parte quizás la más importante, porque cuando nosotros recepcionamos, tenemos que verificar, ¿cierto?, que la mercadería o la mercancía, la materia prima, como queramos llamarlo, que está llegando a nuestra bodega agroindustrial u otra, siempre estos procesos son comunes. Nosotros tenemos que verificar entonces que los productos recepcionados sean primero lo que hemos solicitado, y eso se puede ver a través de cada mercadería que llega tiene que venir con un documento. Normalmente es una guía de despacho, o puede ser una factura, o puede ser también la misma orden de compra. Aquí depende de cada empresa cómo le pide, ¿cierto?, a su cliente que le envíe la documentación. Entonces, la inspección que se hace en un principio, cuando la verificación, estamos hablando de la verificación, puede ser de forma cuantitativa, o sea, vamos a hablar de cantidad. Vamos a ir viendo cantidades y contando, ¿cierto?, que las cantidades sean las correctas. Y la otra es cualitativa, porque puede que nuestra mercadería llegue bien, pero, por ejemplo, si estamos comprando o estamos recibiendo sacos de fertilizante, por ejemplo, en una bodega agroindustrial, y la cantidad viene bien, pero los sacos vienen rotos, o vienen con alguna mancha, o vienen de distintos colores, en fin, eso va a influir lógicamente, porque cuando nosotros solicitamos un producto nos tienen que mandar exactamente lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces es muy importante a la hora de la verificación tanto la cantidad como la calidad de los productos. Entonces aquí vamos a necesitar, en esta primera etapa de verificación, podemos tener dos tipos de personal, si es que queremos, ¿no? Uno que se dedica solamente al conteo, ¿no?, sin importar un poquito más allá lo que venga el tema de la calidad, y otro ya que se mete definitivamente en la calidad. Y ahí la mayoría de las empresas, por no decir todas, tienen un sistema de control de calidad, tienen un departamento pequeñito, dependiendo del tamaño de la empresa, o más grande, que tiene personal especializado que se dedica al control de calidad. Entonces ellos
participan siempre en la recepción de los productos, haciendo un informe de la calidad de los productos. Y esto es muy importante. También cuando nosotros estamos haciendo este trabajo tenemos que contar con los medios adecuados para poder realizarlo, como por ejemplo si vamos a contar, a lo mejor puede llevar un contador, ¿cierto?, de estos de mano, o si vamos a tener que estar midiendo, vamos a tener que tener winchas o pies de metros, en fin, lo que requiera. Ahí hay que hacer un apoyo de instrumental, ¿ya? Los aspectos para llevar una buena verificación de los artículos podemos señalarlos de la siguiente manera. Igualdad de terminología y clasificación entre compras, almacenes y usuarios. O sea, cuando nosotros pedimos un producto, desde el cliente que me está enviando ese producto, tiene que ser de tal característica identificable que todo el proceso de por donde pasa, de la logística, todos entendamos y tengamos en la mente, ¿cierto?, el mismo tipo, ¿ya? Que sea el mismo tipo de producto. Si son cajas, bueno, las cajas son de, por ejemplo, cajas de cartón de 30 por 40 por 50 y todas son iguales. Las cajas de madera para la exportación de uva, bueno, esas vienen apiladas en palets de tantas unidades, pero son todas iguales. No podemos entender cosas distintas. Por eso que es importante este término de la terminología y la clasificación. La modalidad de entrega igual. Tenemos que saber que aquí hay formas de entregar, hay horarios de recepción que los tiene que conocer la persona que está enviando la mercancía. Y nosotros, por ejemplo, si ustedes estamos en la bodega, tenemos un horario de recepción también. Y si llegó fuera de la hora, bueno, tendrá que esperar hasta el otro día. O si hay un caso que sea algo urgente que tengamos que recibir a la hora que sea, bueno, se le informa a la persona de transporte que vamos a estar esperándolo, ¿ya? Esas cosas son importantes a la hora de las modalidades, ¿cierto?, de la recepción. Dentro de eso tenemos los criterios de comprobación cuantitativa, ya lo vimos, la cantidad, criterios de estivaje también. Va a depender del tipo de mercadería, cómo nosotros lo vamos a estivar. Estivar se refiere a la acumulación dentro de la bodega. ¿Cómo va a ir? Si es un producto líquido, indudablemente no lo podemos poner arriba, por derrames, ¿cierto? Siempre van a ir abajo. Si son productos pesados, igual van a tener preferencia abajo. Y así vamos a ir clasificando la estiva de acuerdo a las condiciones del producto. Registro a efectuar, métodos y medios de usar del transporte interno. Tenemos que estar preparados para recibir una mercadería que sea muy frágil y tenemos que tener las maquinarias adecuadas para no dañar nosotros mismos el producto a la recepción, o otros que sean materiales demasiado pesados, y nosotros tenemos que tener también la maquinaria que pueda levantar, ¿cierto?, esos pesos. ¿Qué más? Tenemos la responsabilidad en cuanto a la recepción en sí, al control de calidad, o sea, de las condiciones, y el procedimiento a seguir en cuanto a mercaderías que no reúnan las condiciones necesarias. ¿Qué hacemos cuando llega un producto y no es lo que nosotros estábamos solicitando? O pedimos el producto pensando, ¿cierto?, que era de tal o cual característica y resulta que varió, cambió. Nosotros tenemos que ser muy específicos, pero muy específicos a la hora de, cuando hacemos las solicitudes o las órdenes de compra, más bien la orden de compra en la que le llega a la persona que nos va a vender esa mercancía, una orden de compra, tenemos que anotar todas las especificaciones posibles para entender que estamos comprando el producto X y no el producto A, B o C. Entonces es muy importante aquí las condiciones. ¿Qué hacemos cuando no corresponde? Tenemos que tener un procedimiento
para revisar, para señalar, tomar fotografía, elaborar un informe, enviar al cliente que no es lo que nosotros habíamos solicitado, dejar esa mercancía en cierto lugar y se activa un procedimiento. Entonces es muy importante. En resumen, como decimos acá, tenemos que prever todos los problemas que puedan presentarse a la hora de la verificación. ¿Se da cuenta lo importante que es ese punto? Claro. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tercer punto, que es el movimiento o flujo interno. Es lo que ocurre dentro de la bodega, ¿cierto? Aquí la mayor parte del tiempo, todos los productos que llegan, o siempre, van a permanecer un determinado tiempo con nosotros, en nuestra bodega. Después van a salir. Entonces, ese movimiento, dónde dejamos la mercancía, si es una mercancía que va a entrar y va a salir, la tenemos que ubicar en un lugar fácil porque va a permanecer poco tiempo, o al revés, una mercancía que va, o mercadería, ¿cierto?, que va a estar por más tiempo, a lo mejor la podemos destinar un poco más alejado porque sabemos que va a pasar un mes y no la vamos a mover. En fin, tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿cierto?, el movimiento del flujo interno. Y aquí podemos determinar algunos tipos de flujo. Por ejemplo, está el flujo simple. ¿Cuál es este? Que se recepciona el producto, ya lo recepcionamos, luego lo almacenamos en un lugar y sabemos que sin hacerle ningún proceso ni procedimiento, prácticamente no tocamos la mercadería, la recepcionamos, la custodiamos y luego hacemos la expedición o la salida de ese producto de bodega. Eso sería un flujo simple. Luego tenemos un flujo medio, en que nosotros recepcionamos la mercadería, se va al almacén general, hay una zona de picking, que es la zona donde se hace se desmenuza, si es que nosotros estamos recibiendo, ¿cierto? Se separa en partes iguales, y esto se puede ir entonces nuevamente al almacén, o no puede pasar por esta zona de picking, directamente pasa a la consolidación de la carga, que es juntar las mercaderías, y ahí se consolida en un documento y va a la expedición. Entonces, en resumen, es un flujo medio, porque si se da cuenta, requiere de un proceso intermedio, como es el picking y la consolidación de carga. Bien, y por último tenemos el flujo complejo, ya que aquí ya, como se dan cuenta ustedes en el esquema, tenemos varios pasos. Tenemos la recepción, pero también tenemos el fraccionamiento de carga. O sea, puede ser que esa recepción de materia, de mercancía, ¿cierto?, que nos está llegando, mercadería, venga compuesta de diferentes tipos de cosas. No tiene por qué ser una sola, pueden ser de distintas orígenes. Entonces tenemos que fraccionarla. Entonces, si la vamos a fraccionar, se hace ese fraccionamiento y luego se pasa al almacén de producto intermedio, porque de ahí puede entonces seguir a una manipulación. Después se termina el producto, ya queda terminado después de la manipulación, y pasa a una preparación de los pedidos en esta zona de aquí. Pero también puede ocurrir que nosotros estemos almacenando el producto intermedio, y pueda pasar, no pase por manipulación, sino que pueda pasar directamente aquí a la preparación de los pedidos, ¿cierto? Es un esquema en el cual le puede mostrar distintas acciones que se pueden hacer con esa carga. Por eso se llama flujo compuesto, porque ustedes ven, puede tomar distintas vías dependiendo de lo que queramos hacer nosotros. Entonces decíamos que puede pasar, está en la recepción, puede pasar a un almacén de reserva y ahí directamente a la preparación de los pedidos, o puede irse por la vía de arriba, por este otro lado, y que puede ir en la preparación de los pedidos, puede ir a control de calidad para ver si lo que nosotros preparamos, todo este trabajo que se hizo aquí, está correcto, está de acuerdo, las cantidades están bien, la calidad del producto está bien. Y de ahí entonces se puede ir a la consolidación de la carga, que es ya la etapa final, donde se establece, ¿cierto?, la cantidad
de los productos y se emite un documento y de ahí entonces sale a expedición o a la salida de la bodega. Aquí tenemos subrayado con negro, ¿cierto? Para recordarnos. Yo no leo el documento, usted lo sabe, yo no voy leyendo completamente el documento, eso lo hace usted. Yo voy dando las ideas generales como para ayudarle solamente en el entendimiento general, ¿ok? Aquí con negro tenemos subrayado, dice las operaciones de picking son las que tienen más peso, hasta más del 60% en el importe total de la operatividad de la bodega, o sea, de los costos que tengo de la bodega, esto que llamamos picking, ¿cierto? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que se lleva el mayor costo porque es una operación delicada la que tenemos que hacer ahí. Bien. Y también, claro, está considerar los recorridos. Cuando las bodegas son muy grandes, tenemos que ser eficientes en dónde vamos colocando las mercaderías, porque imagínese usted que una mercadería que va a entrar y va a salir en 2 días más y la bodega es grande y se me ocurre ir a dejarla al fondo, voy a tener un recorrido súper largo. En cambio, si esa mercadería va a salir en 2 días, lo más propio es que usted la deje cerca del lugar luego de la expedición para ir acortando los tiempos, ¿ya? Y al final se reduce todo esto en costo. El cuarto punto es almacenaje y custodia. Aquí lo que hace la bodega es exactamente eso, pues guarda, pero también se preocupa de que dentro de esa guarda esté en las mejores condiciones y que no se estropee esta mercadería o mercancía, ¿ya? O materia prima, como quiera llamarlo. Entonces, el almacenaje y custodia es importante por esas dos cosas. Y aquí la incorporación de un software de gestión de control, que lo tengo subrayado con amarillo, nos ayuda muchísimo. Hoy todas las bodegas prácticamente podríamos decir, de mediana y de ahí para arriba, todas manejan sistemas de software de gestión de bodega. Porque recuérdese usted que hoy día ya trabajamos con códigos de barra, con códigos QR y con otros tipos de código, pero esos son como los más comunes y los más fáciles, porque llega un producto con un código de barra, leemos con la pistola, inmediatamente sabemos qué es lo que es, cuándo se despachó, de qué cliente es, te entrega un montón de información que antes, cuando no existía, había que llenarlo a mano. Imagínense el trabajo y la posibilidad de equivocarse. Y lo otro era, después de que suponga que no se equivocara, pero después tenía que toda esa información consolidarla, o sea, sentarse, escribirla, resumirla y recién presentarla. Entonces todo el proceso era muy lento. Hoy día es inmediato porque usted va leyendo las mercaderías como en los supermercados. Cuando va pasando la mercadería, inmediatamente se va quedando registrado y ese registro de salida, ¿cierto?, de los productos se va rebajando inmediatamente del stock. Entonces le avisa inmediatamente a la persona el flujo que está teniendo de salida, por lo tanto le permite trabajar con tiempo, llamar al cliente, porque usted va viendo que su mercadería va disminuyendo más rápido a lo mejor de lo que usted tenía pensado, o más lento. Entonces, o puede retrasar un pedido que usted iba a hacer, o puede adelantarlo, o puede mantenerlo en el tiempo. Por eso son importantes los software de gestión. Bueno, aquí tenemos un esquema muy simple, ¿cierto? Que estaría la recepción. Ahí tenemos el camioncito, llega acá, se recepciona el producto, se almacena, se custodia y luego tenemos la expedición. Y el flujo de aquí va a depender si es simple, medio o compuesto, como lo hemos estado viendo. Y ahora ya llegamos a la preparación de pedido y la consolidación de carga. ¿Se acuerda que ya lo habíamos visto un poquito arriba? Aquí ya viene con más detalle, la preparación de pedidos o picking, ¿ok? Picking es una palabra que en bodega usted va a escuchar mucho, el picking, que no es lo mismo que packing, tiene una relación, lógicamente, son palabras inglesas. Packing significa empacar, un lugar donde se empaca. Nosotros en Chile decimos vamos al packing y entendemos que ahí está ocurriendo un proceso de empaque, justamente. Por ejemplo, en México no se le dice packing, se le dice el empaque. Está más
castellanizado, podríamos decir, el concepto de esa labor general, que es la de empacar. Pero bueno, y esto no es packing, ¿no? Está mal escrito, sino que es picking, y eso se refiere a la preparación de los pedidos. Mire, si usted ve aquí abajo, en la figura, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí, usted también lo va a tener cuando lo descargue, ¿cierto? Esta, este contenido de la semana 2. Aquí tenemos una bodega, y esta es lo que se llama la zona de picking, en la cual cuando llegan las mercancías se almacenan dependiendo del tipo de mercadería que sea, se van almacenando todas juntas, pero cuando se hacen los pedidos, supongamos que a usted le piden, quiero 100 unidades de tal materia prima, quiero 50 de esta otra, quiero 30 de esta y quiero 40 de la otra, porque nunca le van a pedir un solo pedido. Si es uno solo, pues bueno, es fácil. Pero muchas veces se hacen pedidos de distintas mercancías, y ahí viene entonces el trabajo de picking, que es que de la bodega que estamos viendo aquí, que puede ser una bodega agroindustrial perfectamente u otra, entonces se ve la solicitud, ¿cierto?, de la orden de pedido que tenemos, y vamos sacando un poquito de acá, un poquito de acá, otro poco de acá, otro poco de acá, y todos esos poquitos se van poniendo aquí. Y estas personas que están aquí son las que van sacando esos poquitos, bueno, se los traen, ¿cierto?, desde el fondo de la bodega, y ellos entonces comienzan a ordenar de acuerdo al pedido que están haciendo. Este proceso es el que se llama picking. Picking puede ser tanto para la salida de producto, o también puede ser para la entrada de producto, cuando usted necesita que le llega una carga con distintos productos y usted necesita almacenarlos en forma conjunta, los que tienen una sola característica. Bueno, se baja la mercadería y aquí se hace el picking y se devuelve, entonces se hace como el proceso inverso. Se ponen todos los materiales de iguales características aquí, los otros acá, los otros allá, y se van, ¿cierto?, juntando. Entonces, el picking es fundamental para la consolidación de la carga, ¿sí? La consolidación de la carga, que es lo que vemos aquí, ya es en los finales, ya es el pedido último, en la cual hay una mercadería, si vemos aquí de un tipo, aquí hay de otro tipo, acá también unas más chiquititas. Esto fue lo que hizo el picking, ¿cierto? Y consolidó entonces una carga con un documento asociado. Siempre trabajamos con documentos asociados. Y ya tenemos los despachos de la mercadería. Ya es el momento que nos llegó en que vamos a registrar, ¿cierto?, la salida de esas materias primas, y lo cual ahí también es tan importante como la entrada esta salida, porque todo el sistema está unido, ¿cierto?, a través de software. Es decir, entran tantas unidades de un producto, permanecen en la bodega, y luego tienen que salir las mismas unidades de ese producto, a no ser que se haya producido alguna merma dentro de la bodega, y eso también se lo va a acusar el software. Le va a decir, compramos 100 y salieron 98, ¿dónde están las otras dos? Bueno, alguien tendrá que responder, ¿cierto?, en la bodega por esas mermas, que no es ningún pecado, porque pueden ocurrir. Se puede caer un producto, una grúa puede pasar a llevar, una grúa horquilla, puede pasar a llevar alguna caja y se produjo una merma. Todo dentro de un rango, evidentemente, de un rango permisible, de un rango pequeño que ocurran estas cosas. Bueno, y aquí tenemos el despacho de la mercadería, y todo despacho también tiene que ir con un documento, evidentemente. No puede transitar ningún camión en Chile, ¿cierto?, con mercadería que no lleve un documento de respaldo, ya sea una guía de despacho o una factura, también sirve como documento de traslado, ¿ya? En las carreteras se fiscaliza, ¿ya? Impuestos Internos fiscaliza camiones con carga, los detiene, normalmente acompañado de carabineros, y se revisa entonces la mercadería, se ve el origen, que esté todo correcto, y se le da continuidad al transporte. Bien. Por último, llegamos a la gestión e información relativa a stock, flujos, demandas, etcétera. Esta es la última labor de estas que hemos descrito como las labores más importantes de las bodegas,
Y dice acá, es el proceso de la función logística que trata, ¿cierto?, de la recepción, almacenamiento, movimiento dentro de un almacén, la gestión de stock. Esto se encarga de todo lo que está ocurriendo adentro, es lo que tenemos que ver cuando hablamos de gestión de stock. Dice el objetivo general de esta gestión de stock, lo tengo subrayado con negro, es garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. Rítmica porque siempre lleva unos tiempos que ya se conocen, la gente sabe que tiene que trabajar de una manera armónica y rítmica en las bodegas para que tenga un flujo. Lo que está entrando, lo que se almacena, la zona de picking, los despachos, todo va teniendo ahí una dinámica, ¿no? Muy entretenida. Entonces, aquí lógicamente trabajamos con los stock, ¿ya? Stock, esta es la palabra que siempre escuchamos y yo creo que todos entendemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo con stock, ¿cierto? Aquí también está el eterno dilema, como decimos, de cuántas unidades de cada artículo debemos guardar. ¿Cuándo debemos pedir al proveedor más unidades? Porque usted puede guardar unidades y después se supone que esas unidades las va a ocupar. Pero si pide mucho, tiene un costo. Las bodegas están... Todos los meses usted tiene que hacer un informe de cuánto dinero hay en la bodega, cuánto le está costando a la empresa, cuánto dinero tiene puesto en esa bodega. Ese es un informe que se hace todos los meses. Entonces, si tiene un producto, supóngase que lo tiene almacenado durante un año, es muy ineficiente, porque usted tuvo un dinero que lo tuvo durante un año parado, estático. Entonces, eso no es bueno para la gestión financiera de las empresas. Así que aquí nosotros tenemos que observar mucho cuidado en las cantidades que pedimos, que sean las que permanezca el tiempo necesario, ni mucho ni muy poco, porque también ocurre que si se nos va muy rápido, a lo mejor nosotros no podemos ser capaces de abastecer si somos bodegas, ¿cierto? A un sector productivo que nos está pidiendo un producto, porque no calculamos bien, pedimos menos de lo que teníamos que pedir. Entonces, las dos cosas son malas, pedir mucho o pedir muy poco. Y ahí hay que hacer un análisis muy fino y con muchos antecedentes y apoyado lógicamente de software. Aquí tenemos una bonita bodega y determinar la última parte es como un resumen, ¿cierto? Dice, como hemos visto en la descripción de las principales labores de almacenaje en bodegas agroindustriales, o no agroindustriales. Yo pongo agroindustriales porque este es nuestro módulo, pero esto perfectamente usted se da cuenta que puede servir para cualquier tipo de bodega. Entonces no podemos simplemente decir cuáles son las labores más importantes, ya que todas cumplen una función y ninguna de ellas puede llevarse a cabo sin la ejecución de las demás labores. Si queremos responder a este apartado, debemos volver a citar las labores que se realizan en la bodega agroindustrial. La recepción de la mercadería, su verificación, el movimiento o flujo interno que ocurre, el almacenaje y custodia, la preparación de los pedidos, ¿ya? El picking, junto con el despacho de la mercadería y por supuesto la gestión e información relativa a los stocks, a los flujos y a las demandas, ¿sí? Bueno, espero que esta videoclase les sirva para su mayor comprensión. Y nos vamos a ver entonces seguramente en la videoconferencia o en la próxima videoclase. Que estén muy bien. Hasta pronto.